nuestra mesa redonda de aniversario Delphi. Aquí nos acompañan Gustavo Enríquez, nos acompaña Luis Felipe González y nos acompaña José Castillo. Nuestro amigo Johnny aún tiene algunos detalles con su agenda y no nos va a poder acompañar en esta mesa redonda. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Liceo, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Qué bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues voy a abrir mi cámara. No sé si ustedes deseen también abrirla. Y bueno, pues estamos aquí ya listos para comenzar con esta mesa redonda. Excelente. ¿Qué tal, Luis Felipe? Mucho gusto. Hola, Liceo, ¿todo bien? Sí, muy bien. José Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eliseo, hola Luis Felipe. Hola, José, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Excelente. Y bueno, pues vamos a celebrar 29 años de nuestra querida herramienta Delphi, por supuesto, aunque sé que Luis Felipe está más orientado a C++ Builder, que es su lenguaje por excelencia y muy bueno, por cierto. Y bueno, pero pues nos va a ayudar con toda su experiencia también en la parte de Delphi. Y bueno, pues vamos a comenzar con este evento de una charla. Y bueno, la primera pregunta, y creo que va a centrarse sobre eso, es ¿cuál fue tu primer Delphi y qué es lo que te enganchó de esta herramienta? Creo que esa es una de las preguntas bien interesantes que tenemos que hacernos. ¿Cuándo iniciamos Delphi? Creo que todos iniciamos desde la época de Borland, si mal no recuerdo. Entonces, no sé, Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Qué nos comentas acerca de esto? Tú que sé que eres C++, pero Bueno, también sabes Delphi. yo tengo unos añitos aquí y recuerdo unos disquetes donde estaba Turbo Pascal, Turbo C, con una pantalla azul así, que era en la época de WordPress y de aquellos editores de texto que tú cargabas en un disque cuando estudiabas, Sí, ¿no? Pero mi primera experiencia con Delphi fue en Delphi 3, o sea, ni siquiera fue ni el 1 ni el 2. ok. Y sin embargo, estaba de moda el Visual Basic 3.0 y definitivamente el cambio para utilizar Delphi pues era impresionante, como todo funcionaba sin problemas. Ya. Habían esos problemas en Visual Basic viejo, que instalabas el Office y todo se dañaba en Windows 3.1. Algo pasaba con esos OCX del pasado, Sí, pero ahí está la experiencia del pasado. claro, claro que sí. Y bueno, ¿cuál fue tu primer Delphi 1 o Delphi 3, Delphi realmente. 3? Sí, sí, sí. Y Delphi 3 y realmente el primer proyecto funcional fue hecho en Borland Pascal 7 for Windows, donde no había BCL porque eran Sí, APIs de Windows para crear todo, pero súper bien, súper bien. qué bien, Era la ¿no? época donde, por lo menos en C++, lo que teníamos era un OWL, que no era una BCL, Ujú. pero muy bien, muy estable. Y No, en MS2 pues teníamos el Turbovision. No sé si te sí, suena eso, que fue sí, antes claro, de Delphi. claro, yo también inicié desde Turbo Pascal y hacer las ventanitas era todo un show. Y se dice fácil, pero estamos hablando de 3 décadas de evolución de un producto. Así es, así es. Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí es bien interesante pues, conocer todo lo que hemos pasado. Y pues muchas gracias, Luis Felipe, por tu historia. La verdad es que es bien interesante, bien motivadora, porque pues te evoca a aquellas épocas cuando uno inicia de muchacho, que éramos bastante más muchachos que ahora. Ahora seguimos siendo jóvenes, pero ya no tanto. Ok, continuamos con José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Platícanos acerca de tu experiencia. Bueno, yo empecé con el Delphi 2 en el año 97 Ujú, y lo encontré realmente buscando algunos libros de programación de esa época ujú. y encontré entre los libros un libro que se llamaba Borland Delphi 2, Mastering Delphi 2 creo que era. Ujú, Y
me llamó la atención la imagen, el logo de Delphi y lo comencé a dar una mirada y vi que era bastante interesante y hablaba sobre crear ejecutables bien compactos y rápidos. Y eso era lo que yo buscaba en esa época. Yo venía de programar en Clipper, las herramientas Xbase, ¿no? Fox Pro, Fox Proland, pero más estuve programando en Clipper, que era un lenguaje también basado en Xbase. Sí, Entonces necesitaba una herramienta en Windows que me permitiera compilar también, así como lo podía hacer en Clipper, crear mis ejecutables pequeñitos, utilizar librerías y todo esto. Y no lo encontré con otras. En esa época Visual Basic había nacido y estaba mucho de moda, pero no encontré la facilidad de uso en el IDE y todo eso para desarrollar. Pasados unos meses conseguí los disquetes de instalación de Delphi 2 y lo instalé en mi computadora, eran unos disquetes de 3,5 ujú, y comencé a trabajar en eso y con el libro me ayudó bastante. Al inicio fue un poco difícil, unos 3, 4 meses me costó un poco acostumbrarme al lenguaje Pascal porque yo venía del Xbase, ¿no? ajá, Pero le comencé a agarrar gusto después de unos 3 o 4 meses y comencé ya a desarrollar más rápido aplicaciones. Y la compilación es rapidísima, jalar los componentes realmente era visual y sí, trabajaba, ¿no? Hasta que por ahí surgió un proyecto de una base de datos para una academia de computación que me pidió que le haga un software. Y lo primero que hice fue utilizando Delphi y utilicé el Volant Database Engine para conectarme a la base de datos y me fue muy bien, me salió muy rápido y muy ventajoso para esa época también. Cobrar en menos tiempo era una ventaja y la verdad claro. que me sentía como el más poderoso en la informática. Nadie sabía que yo programaba en Delphi y todo demoraba mucho tiempo o tenía que instalar el Fox Pro o instalar las herramientas que utilizaban para que se ejecute en una máquina, cosa que con Delphi no podía, no, Sí, no, no era necesario hacer eso. Solamente copiar mi ejecutable y y funcionaba se muy bien. acabó. Así que fue una época muy, pero muy, muy bonita. Bueno, Delphi se fue haciendo más conocido y ya todo, tú has hecho en Delphi, no sé, le hice en Delphi. Y bueno, se fue haciendo más popular Delphi en esa época, ¿no? Claro. Sí, sí, fue una época donde Delphi tenía mucho estatus. Así es. Y bueno, pues también muy interesante tu historia, José. Muchas gracias. Y bueno, pasamos con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Pues no sé, tú platícanos tu historia. ¿Cuál fue tu primer Delphi? ¿Cuándo te enganchaste con Delphi? En fin, ¿qué nos puedes Hola, platicar? hola, ¿cómo están? No, mi historia es mucho más antigua que la de ustedes, desde la universidad. Ya es mucho Eh, decir. Ya Gustavo es más joven que nosotros. Sí, sí. Am, en la universidad nosotros trabajábamos, nos enseñaron Pascal, con el Turbo Pascal. Ujú, Una herramienta excelente. Teníamos el Sidekit para editar también. O sea, antes del Pascal, del Turbo Pascal, estaba el Pascal que utilizábamos con el Sidekit para poder pasar de la edición a la compilación. ujú, Luego salió el Turbo Pascal que ya tenía el editor incorporado. Eso fue un avance grandísimo. Y yo tuve la fortuna de en la universidad tener una monitoría donde asesoraba a las empresas con las nuevas tecnologías. Básicamente la universidad adquiría nuevas tecnologías y con eso pues se hacía parte de la asesoría a las empresas y comencé a trabajar desde muy joven. Prácticamente desde los 19 años estoy trabajando comercialmente. Eh, y ya desarrollaba en Turbo Pascal. Cuando llegó Windows, eh, conseguí una herramienta de Borland que pues, creo que pocos conocen que se llamó Object Vision. Esa herramienta era visual completamente en Windows, se hacían los formularios, se arrastraban los botoncitos, pero generaba código en C y ujú. ya luego se compilaba en C. Muy buena la herramienta, pero como que eso de migrar de una herramienta, de un lenguaje a otro, no era, no era tan bueno. Cuando salió Delphi 1, para mí fue
la solución a los problemas, porque era en Windows, era visual, era en Pascal, la sintaxis de Pascal era muy, muy sencilla. Y al igual que con José, la dificultad del aprendizaje estuvo en pasar de una programación estructurada a una programación orientada a objetos. Ay, se está saliendo en el video. Después de que aprendí o entendí el concepto de programación orientada a objetos, fue realmente un cambio grandísimo en la velocidad de programación. Y desde Delphi 1 he seguido trabajando siempre con Delphi, excepto con la versión 8. Esa versión nunca la tuve, nunca la quise. La versión 8. El primer intento de .NET. El primer intento de .NET. Una época difícil. Y siempre seguí con Delphi porque era y ha sido la forma de poder entregar productos rápido y de buena calidad. O sea, comercialmente, para mí, cuando me preguntan por qué Delphi, yo siempre digo porque es rentable. Es rentable. En el mismo tiempo, o sea, mientras en otras herramientas usted se demora 2 o 3 veces, yo me demoro 2 o 3 veces menos. Y eso representa dinero. Dinero, tiempos de entrega para los clientes, muchas ventajas. Y pues por el modelo que escogí, que es ser independiente. Entonces hacemos productos encapsulados o hago productos encapsulados que pues al cliente al final no le interesa en qué está hecho, cómo funciona. De hecho me siento mucho más seguro porque es un producto que yo puedo definir qué tan encapsulado esté o si lo hago en la nube. Y esa es la razón por la que he trabajado con Delphi. Muy bueno, la verdad es que sí está bien interesante. Pues creo que todos somos ya mayorcitos, ¿verdad? Por aquí tenemos también a Miguel Ángel, que también se ha unido a nuestra charla. Miguel Ángel, ¿qué tal? A ver si puedes poner tu cámara y platicarnos un poco de tu experiencia. Estás muteado. No te Miguel Ángel es oyes. su propio jefe, todavía está hablando Sí, para él solo. sí. No te escuchas, Miguel Ángel. ¿Aló, A ahora ver, ahí. sí? Ahora sí ya. Ahora sí. Bueno, gracias. Pues me da mucho gusto, Eliseo, Luis Felipe, a José, a Gustavo, me da mucho gusto saludarlos. Yo pensé que no alcanzaba a llegar porque andaba de viaje, pero alcancé a colarme a tiempo. Yo también Perfecto. quería contarte, o bueno, contarles sobre mi historia. Yo entré a la universidad aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes, a estudiar Ingeniería de Sistemas en 1985. Quiero dejar claro que yo no sé si Luis Felipe ya había nacido para esa época, pero bueno. Bueno, el punto es que... Gustavo sí, Gustavo ya tenía novia y todo. Muy bien, muy bien. Entonces, en la Universidad de los Andes, en primero y segundo semestre, se enseñaba Karel the Robot. ¿Alguno ha oído hablar de Karel the Robot? ¿De repente no? Bueno, Karel the Robot o Karel el Robot era un pseudolenguaje muy parecido a algo que se llamaba la tortuga Lego. Y resulta que Karel the Robot era un lenguaje, una especie de lenguaje para enseñar programación, pero estaba completamente orientado a Pascal. O sea que en realidad era como los primeros pasos de Pascal, por así decirlo. Entonces yo aprendí con eso el primer semestre y luego ya empezamos con Turbo Pascal, que en esa época creo que era Turbo Pascal la versión 2, sí, era la versión 2, porque el Turbo Pascal la versión 3 salió al año siguiente, en el 86. Y bueno, y a mí me gustó mucho Turbo Pascal y yo me volví, digamos que fan o fanático de Turbo Pascal.
y yo trabajaba con Turbo Pascal. Aquí tengo un libro, lo más hermoso, que no sé si se alcance a distinguir, pero se llama Turbo Pascal Database Toolbox. Ese es un libro que data del año, uy, ¿esto de qué año es? Esto es, debe ser por allá de los 80, pero por aquí no veo el año. 86, 87, ¿no? Sí, creo que sí. En todo caso, esta cosa llamada Turbo Pascal Database Toolbox era la librería que teníamos que utilizar para que en las aplicaciones de Turbo Pascal tuviéramos un manejo decente de bases de datos, y eran bases de datos con árboles B. Por acá tengo uno de mis manuales de Turbo Pascal. Pues son muchos más, pero este es uno del grupito. Esto es de la versión 6. Y por acá tengo otro libro que se llama Turbo Pascal Programmers Library, que también era, precisamente en esa época uno compraba libros porque internet no era el fuerte y a uno le tocaba comprar libros. Aquí en Bogotá había una librería que se llamaba la Librería del Ingeniero, y esos libros de Pascal, todo eso era muy caro, era carísimo. Yo me volví beta tester de Borland. Y todo chévere, entonces a mí me llegaba la versión de Turbo Pascal, no sé, 4 cuando estábamos en la 3 y así. Y un día cualquiera me llegó un CD. Bueno, yo supe que había salido Borland Pascal 7, pero nunca le metí mano, porque para mí era, no lo entendía. Y además era como el primer desarrollo importante de Borland para desarrollar en Windows. Entonces, yo sé que se hicieron muchas cosas, pero yo no me metí a hacer nada con Borland Pascal 7. Pero me llegó por esos días, por allá en 1994, creo que fue, me llegó un CD, y resulta que el CD ni siquiera tenía carátula, era blanco. Y una carta de compromiso, así como siempre, y mi computador no tenía unidad para leer CDs, eso era solo disquetes. Eso, los paquetes de Turbo Pascal eran un montón de disquetes, y así era todo. Pues me tocó ahorrar, porque no tenía el dinero, me tocó ahorrar ahí unos meses, hasta que conseguí para ir a comprar en el centro de tecnología, allá donde se venden las cosas, comprar una unidad de CD, ponérsela, meter el CD y mirar a ver qué era. Pues era Delphi, el pre-release de Delphi. Eso no tenía ni ayuda en línea, no tenía, no sé, es más, decía Delphi nada más, pero no tenía ayudas, escasamente tenía algunos demos, porque pues era una versión para beta testers. Y yo me estaba volviendo loco, porque después de programar con Turbo Pascal muchos programas, muchos años, esos eran programas pues extensos, mucho código y código y código. Y yo abría los demos de base de datos, les daba F9 allá, hijo de madre, y eso funcionaba y creaba, abría una base de datos, guardaba registros nuevos, permitía editar un registro, eliminar uno, y uno decía, miércoles, ¿y esta vaina cómo funciona? Uno iba a mirar el código fuente y no había código fuente casi, entonces uno estaba ahí enloquecido cómo funcionaba, eso parecía embrujado. Entonces fue muy complejo al comienzo, porque no tenía a quien preguntarle nada, entonces eso era a pedal, como se dice en Colombia. Pero fue muy bonito, ahí fue el primer contacto mío con Delphi, fue con ese CD en blanco, y luego ya me llegó la versión 1 y las 2, y ahí he seguido, y genial, ¿no? Absolutamente el cambio fue genial. Esa es mi historia con Delphi. No, pues la verdad es que bien, bien interesante también y bueno, pues es que muchos de nosotros iniciamos en la pre-era Delphi y bueno, Turbo Pascal, por eso también tenemos mucho cariño a ese lenguaje. Y bueno, vamos a continuar. Aquí tengo separado ya en nuestros slides algunas, pues las eras de Delphi. En la era Borland, pues tenemos que Delphi inició desde Delphi 1 en la era Borland, Delphi 1 hasta Delphi 2005.
Y bueno, la pregunta es, y creo que es obvio porque todos vamos a coincidir con esto, el mejor Delphi de esa era, ¿cuál fue? 7. 7. Y creo que todos por Delphi 7. sentimentalismo, creo que tenemos ese Delphi 7 como el mejor, ¿verdad? Creo que aquí no hay debate acerca de esta versión. Y creo que todos nuestros asistentes, si conocieron esta versión, pues van a pensar lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que en la era Borland, Delphi 7 creo que fue el más maduro. Y digo más maduro porque a partir de Delphi 8 comenzaron la mezcla con .NET. Y ahí empezó un poquito el cambio de toda esta herramienta, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, Delphi 7 está catalogado como la mejor versión de esa época, la era Borland, y muchos aún la siguen usando. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mira que yo tengo una experiencia. Hace más o menos un año me encontré con un antiguo cliente y él me decía que a pesar de que él ha actualizado el Windows, sigue con la misma versión del programa que le hice con Delphi 7 hace muchísimos años. Así es. Así es, sí, es que bueno, afortunadamente Delphi, y bueno, afortunadamente y a veces desafortunadamente Delphi es tan bueno que no necesitan cambiarlo, entonces también eso afecta en actualizarse, ¿no? La parte comercial pues, se ve un poco afectada por esa calidad de producto que tenemos, ¿no? Entonces sí, es muy buena era. Creo que todos la recordamos con mucho cariño y no solo nosotros, sino todos los que están usando Delphi y que vivieron esa era. Creo que estamos muy encariñados con esa época. Eliseo, Posteriormente, sí. Eliseo, te cuento que de Delphi 7, y creo que llegó hasta ahí, y eso como que arrancó como que fue con Delphi 5, me parece, incorporaron algo que se llamaba WebSnap, así se llamaba, WebSnap. Y yo utilicé eso para hacer una aplicación web, una ISAPI, pero era una aplicación web y entonces uno no utilizaba o no tenía necesidad, yo por lo menos no tenía necesidad de utilizar HTML ni CSS por fuera, sino que todo lo entregaba la aplicación ISAPI y yo era feliz, súper feliz con mi aplicación web hecha en WebSnap y luego la quitaron y luego quitaron WebSnap porque poco a poco nació pues las otras, DataSnap y las otras orientaciones hacia web, pero Así es. WebSnap lo quitaron de una y yo quedé perdido y eso llegó hasta Delphi 7, era extraordinario para hacer aplicaciones web. Y tengo un amigo que hemos trabajado muchos años o nos conocemos desde hace muchísimos años y hemos sido, digamos que amigos de Delphi durante mucho tiempo. Y él tiene un conjunto de aplicaciones, un ERP y este tipo de cosas desde hace muchos años. Y él tiene aproximadamente 25.000 empresas usuarias. Es muy grande su venta y su negocio alrededor de la aplicación. Él trabajó con Delphi y casi que no se suelta de Delphi, porque aunque él compraba las actualizaciones de Delphi, él con las actualizaciones o las nuevas versiones hacía otras aplicaciones, pero su producto más importante no lo subía y no lo subía hasta que un día lo subió, pero pues le tuvo que trabajar bastante porque ya habían pasado bastantes versiones de por medio. Claro, sí, el costo de migración a veces se hace más complejo, dependiendo de todo lo que tengas involucrado, ¿no? Todo lo que tengas que cambiar, Unicode, componentes de terceros, funciones, una reingeniería de funciones, porque bueno, las funciones que antes usábamos ahora ya no son las mismas, aunque hacen más cosas, pues tienes que actualizarlas al nuevo formato, ¿no? Entonces sí tiene su costo la migración, por supuesto. Y bueno, Delphi 8, pues obviamente creo que es el que inició el actual IDE, que es el Galileo. En ese entonces fue el Galileo, el nombre de ese IDE que inició con Delphi 8 y que pues es parte de lo que ahora tenemos, ¿verdad? Y bueno, la siguiente era fue la transición entre la venta de las herramientas de desarrollo
hacia Embarcadero. En esta era, bueno, pues lo primero que hicieron fue separar Delphi 2006, no sé si recuerdan, salió el Turbo Delphi. Esto era Delphi 2006 en secciones, eran 3 creo, era Turbo Delphi, Turbo C y Turbo Delphi para .NET. Entonces esa transición comenzó con eso y posteriormente desarrollaron Delphi 2007, que es la única versión que Codejir realizó antes de hacer la compra. ¿Se acuerdan de esta época? Así Claro. Sí, la verdad es que fue bien interesante también esta transición, donde, bueno, muchos pensaron que hasta ahí quedábamos, pero fue el inicio de lo que ahora pues sabemos y conocemos, ¿no? A partir de eso, Embarcadero compra la herramienta, compra las herramientas de Borland, y bueno, inició con Delphi 2009 hasta Delphi 10 Seattle, que en estas, no sé si tengan algún recuerdo de estas versiones de las XC hasta la XC8 y donde inicia, bueno, pues las versiones nombradas que es Seattle. ¿Sí? No sé si tengan alguna palabra acerca de estas versiones. Bueno, yo Yo sí no tengo trabajé casi todas. sí, pero recuerdo que creo que XC3 La 2009 fue un salto interesante porque era full Unicode. Entonces, sí, todo este código legacy, no legacy, sino de versiones anteriores, pues las migraciones tenían su esfuerzo. Sobre todo por el concepto de Unicode, donde la longitud es distinta, donde el claro, desplazamiento de memoria es diferente, bla, bla, bla. Todos esos claro. impactos que pueda tener. Y Así de es. hecho, tal como está en el dibujito, ahí no sabíamos si era Codegear o era Embarcadero, porque todavía venía el loguito de Codegear en el 2009. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y dónde nace realmente RADStudio? ¿En la 2009? RADStudio nació en 2009, sí, casi estoy seguro, ¿O por ahí pero cerca? sí, porque RADStudio, ahorita te digo, por ahí lo vi, ahorita te lo puedo Porque consultar. haciendo analogía con Delphi 7, en esa época el C++ Builder iba como una versión atrás. Ujú, Y ahí teníamos C++ Builder 6 cuando era Delphi 7. Y de hecho en la versión de Delphi 6 realmente donde incorporan, si no me falla la memoria, todo aquel tema de miras, donde habían sí, componentes basados en conexiones TCP, etcétera, etcétera. Interesante el concepto de hacer multicapas, ¿no? sí, sí, sí. Fíjate que eso lo vi, pero no tengo ahorita el dato. Pero sí vi que inició el RADStudio en una de estas versiones. No recuerdo exactamente cuáles, pero creo que fue, si no en 2010, en XC algo. Pero bueno, lo buscamos y con mucho gusto al rato lo mencionamos. Yo recuerdo nada más cuando, creo que fue de XC3 a XC4 que tuvieron que volver a diseñar FireMonkey, porque inició FireMonkey y lo tuvieron que rediseñar. ¿No se acuerdan de eso? Lo que pasa es que hubo una versión, Eliseo, no estoy tan claro si fue en la 8, donde hubo una mezcla, estaba el Delphi.net, los primeros intentos de hacer aplicaciones móviles, donde había una combinación con el Xcode combinado con Delphi y todo aquello para sacar las versiones. Y Ujú. curiosamente, en esa época, que yo tenía, digamos que empiezo el trabajo con móviles, pues me tocó aprender Objective-C porque era demasiado engorroso ese proceso con Delphi. Si voy a levantar Xcode para hacer algo y a veces compilaba, a veces no, etcétera, pues fue complejo. Entonces tocó Sí. aprender el lenguaje nativo de Apple para hacer alguna aplicación y poner el Delphi solo como backend. Mira, aquí tengo, sí, la verdad que sí, aquí tengo esta gráfica, no sé si la están viendo, que es el timeline de nuestras herramientas, y creo que por aquí vi la parte de lo que comentas de RADStudio.
Antes de FireMonkey hubo algo para Linux, era como un Delphi para Linux. El Kylix, ¿no? El Kylix, sí. Eso fue en el 2000. Ujú. En el 2000 que Pero aparece Kylix, Kylix, ¿no? Kylix no es con Delphi 7, creo que sí. Algo así. Incluso Sí. creo que hubo dos versiones, me parece. Y finalmente creo que en la época en que, de pronto me equivoco, en la época en que Borland libera también la versión de Interbase, donde nace el Firebird. Eso parece que fue en el 2004, No, 2005, por ahí. Firebird nace porque Borland en el año 2000, creo que fue en el año 2000, con la versión, Borland decidió poner open source Ujú. todo Interbase. todo lo de Interbase, y ahí digamos que agarraron la copia a la comunidad de desarrolladores y sacaron, empezaron a trabajar para luego sacar Firebird 1.0 un tiempo después. Pero eso fue con Interbase versión 6, me parece, no me acuerdo 6. bien. Sí, sí. Creo que sí, a las 6. Mm. Sí, bueno. Y bueno, finalmente llegamos a la época de Idera Embarcadero, donde pues inicia con Berlín y hasta la versión 12, que para mí es una de las más completas que tenemos. Por muchas cosas, obviamente, pero sí tiene muchas mejoras RAD Studio 12. Sí, de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo he pasado por casi todas las versiones de Delphi. Salía una nueva versión, al toque traía los proyectos y compilábamos. Y ya teníamos el nuevo producto con la nueva versión. Era una manía que teníamos en la empresa en la que en esa época trabajaba. Teníamos todas las aplicaciones en Delphi. Salía la nueva versión, actualizábamos y comenzábamos a desplegar. No pude ahondar en cada una mucho porque ya nuestras aplicaciones las teníamos desde Delphi 7, pero sí, íbamos agregando de a pocos las cosas más principales que cada versión traía. Y así estamos hasta ahora. Bueno, ya en esa empresa yo no estoy más, pero el equipo que sigue, siguen desarrollando igual. Ya tienen esa costumbre, ¿no? Nueva versión, Sí, al mes ya están actualizando todo. así es. Que Sí, sí, mira sí. la cosita esa con el cosito ese que ilumina. Sí, y bueno, aquí ya tenemos algunas preguntas. Me comentan lo siguiente. Embarcadero RAD tiene las funciones de Borland C++ y Borland Delphi completas, es decir, para trabajar todo en un mismo lugar, la BDE y la programación y el diseño de interfase. Esta nos están comentando, qué es lo que tiene Embarcadero RAD. Y por aquí nos dicen, buenos días, he estado trabajando en Delphi 7 por años y utilizando las herramientas Jedi. ¿Se puede seguir utilizando con la última versión de Embarcadero? Por supuesto. Incluso lo descargas con Gerrit, ¿no? Que ya están todos los problemas resueltos de las versiones 10, 11, 12. Así es. Confirmado. Así No, es. y lo de bueno es que ahora ya no es como antes que teníamos que descargarla, compilarla y hacer todo configurar la ruta donde están las librerías, no hay nada de eso. Ahora Gedit hace todo eso por ti, así que es muy fácil, ¿no? Instalar los componentes, probarlos. Así es. Y por aquí también dice, no se olviden de Delphi para PHP. ¿Se acuerdan de esa versión? Delphi Sí, sí, for sí. PHP. La verdad es que sí, sí. Bueno, y si hablamos La de idea eso, era pues buena, también tenemos que la hablar de idea era buena. Prisma. ¿Se acuerdan de Prisma? El Delphi Prisma. Claro, Prisma sigue, claro. solo que es otra Sigue. empresa es la que la comercializa, ¿no? Como Ajá. bueno, ya no usa la palabra Delphi, perdón, usa Prisma, ¿no? Y tiene una gran cantidad de componentes basados en Object Pascal y tiene bastantes integraciones muy interesantes también. Ujú. De Sí, hecho, la ese verdad es que framework funciona muy bien, Eliseo. Delphi, el Funciona Prisma. muy bien. Sí. Yo lo dejé de ver. De hecho, tengo un Tiene, amigo por ahí, hay un MVP de nosotros, hizo un libro de Delphi Prisma, precisamente, sí, y sí. lo editaron. La verdad es que sí, hace mucho. No sé si está por aquí, ya también anda por ahí perdido
nuestro buen amigo que hizo este libro. Pero sí, también tenemos que hablar de esas versiones. Es que hay tantas cosas que tiempo falta para platicar. Y bueno, creo que con esto vamos a terminar esta charla. Siempre bien interesante, bien productiva. Muchas gracias por sus experiencias. Muchas gracias a todos, porque la verdad es que todo esto pues nos impulsa a seguir, porque desde cuánto tiempo hemos tenido usando esta herramienta y seguimos, ¿no? La verdad es que los que somos fans o seguidores de esta herramienta, la verdad es que seguimos y seguiremos, no sé hasta cuándo, pero seguiremos. Bueno, gracias, Eliseo. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias a gracias todos. José, Miguel Ángel, muchas gracias Luis Felipe, un gusto Gracias. tenerlos con nosotros y continuamos con nuestra siguiente sección.